Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia, ya en nuestra emisión número 761. En la que ya les habíamos advertido durante toda la semana, le estaríamos dedicando, si no toda la edición o la emisión, la mayoría al Brasil. Han iniciado ya las votaciones para escoger al próximo presidente del gigante suramericano, también a los gobernadores de las 27 provincias del Brasil, a los senadores, a los representantes de las cámaras de diputados, en fin. El día de hoy se inicia una fiesta electoral en el Brasil dentro de quizás una de las elecciones más polarizadas de la historia de este país. Hoy vamos a estar hablando de este tema, vamos a hablar de las propuestas de los principales candidatos a hacerse con la primera magistratura y por supuesto a conocer de parte de ustedes su opinión en torno a este importante tema, porque al fin y al cabo, así como ha ocurrido en el resto de nuestros países del continente, siempre lo decimos, lo que ocurre en términos de elecciones en un país de los nuestros nos afecta a todos, así que es nuestra obligación llevarles a ustedes información más precisa en torno a, en este caso, las elecciones que se van a llevar a cabo ahora en Brasil, este domingo 7 de octubre. Quiero aprovechar para agradecer el apoyo de todos ustedes. Hemos durante esta semana roto nuestros números tradicionales en audiencia, en compartidos, en mensajes, y estamos muy contentos, muy honrados por poder saber que tenemos un soporte fundamental, y ese soporte son justamente ustedes, que principalmente se conectan con nosotros a través del Facebook Live. Así que les invito el día de hoy a continuar de esa manera, apoyándonos, compartiendo nuestra emisión y sobre todo, aparte de compartir con sus amigos y familiares la transmisión, dejarnos conocer su opinión en torno a la temática del día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. El hecho es que sin duda alguna Brasil ha entrado a este proceso de elecciones en una situación de polarización extrema. Quizás lo que es más lamentable es que el centro es el que queda más debilitado, y cuando los centros se debilitan, los extremos, bien sean de derecha o de izquierda, no terminan de ser lo suficientemente buenos como para el desarrollo de sus países. Recuerdo particularmente lo que significó la polarización de la pasada elección colombiana, en la que obtuvo finalmente la presidencia Iván Duque. Y entiendo también lo que significa en términos de campaña electoral el que haya dos polos fuertes y en el centro un grupo de individuos que sencillamente no se ven reflejados en ninguno de estos polos. Un Brasil, ustedes lo conocen, con importantes desafíos desde el punto de vista económico. Yo les comentaba, se los traje creo que el día viernes, algunas cifras para entender. Son 3 trimestres consecutivos en los que Brasil no ha crecido, todo lo contrario, sus números son negativos. Un Brasil que tiene una inflación aproximada del 6.5%, bastante importante. Esto, por supuesto, imposibilita la vía de poder crecer más allá de lo que tradicionalmente venían haciendo. Además, entender cómo se ha devaluado el real, cómo el Producto Interno Bruto ha recibido, fuertes golpes. Se encuentra ese Brasil, así es, ante un gran desafío, y el desafío fundamentalmente está dirigido a dos grandes vías. La primera, la económica. Tienen que ver, no sé si la primera, pero de cualquier manera, de esas dos vías tenemos la económica y la política. La económica, entendiendo que es un gigante suramericano que forma parte de las 20 economías más grandes del mundo
Y por lo tanto hay que procurar las vías para no solamente mantener, sino fortalecer el desarrollo industrial brasileño. Por el otro lado tenemos el tema político y es tan o más importante aún que el tema económico, porque ustedes saben que todo lo que ocurre en nuestros países, incluyendo el tema económico, pasa por una decisión política. Por lo tanto, el depurar al Brasil, así como lo está haciendo el fiscal, el juez federal Sergio Moro, en torno a todo el escándalo de Lava Jato, la depuración política del Brasil es muy necesaria, es indispensable para poder avanzar en el terreno de la construcción de una democracia verdaderamente proactiva que lleve a sus ciudadanos a mejorar su calidad de vida y que haga que Brasil sea más competitiva de lo que ya habíamos visto años atrás y que, lamentándolo mucho, se ha venido a menos. Quiero saludar rápidamente, veo que nuestra querida Arsenia Prieto está allí de primera con nosotros en la transmisión especial. Por cierto, para los que nos están escuchando, viendo en diferido, esta transmisión está siendo grabada el domingo 7 de octubre, este domingo a las 9 de la mañana. Hemos iniciado nuestra transmisión a través del Facebook Live. Ivonne Aristigueta, nuestra queridísima Elena Madán, que por ahí nos compartió algo en francés. Ojalá y que nos los pueda traducir para compartirlo con ustedes. Ivonne Aristigueta nos da los buenos días. También Arsenia Prieto nos envía un abrazo para todos. Lina Escobar también. Qué bueno que tenemos a Lina acá en América es Noticia. Dios mediante, esta semana sí nos vendrá a visitar en el estudio este jueves. Ojalá que se pueda. Y un saludo especial para ti también. Mae Díaz con nosotros también. Qué bueno, bienvenida a tu casa. Gelbit Pereira. Y Elena dice, perdón por ese texto en francés, que fue una mala manipulación. A ver qué habrá sido eso. De pronto nos lo compartes. A ver. Bueno, muchos medios están hablando, la gran mayoría de los medios internacionales están hablando de lo que ocurre hoy día en Brasil en términos electorales. Por ejemplo, Jair Bolsonaro ya ha asistido a ejercer su derecho al voto, su deber al voto, porque recordemos que en Brasil es un deber, es obligatorio ir a votar. Y son 147 millones de brasileños que tienen el día de hoy pues la necesidad de ir a ejercer su derecho democrático. Es el país latinoamericano con mayor número de votantes. 147 millones de brasileños tienen este deber de asistir a las urnas electorales. Bueno, el hecho es que en el marco de la mayor polarización de los últimos tiempos, tenemos que hablar de las propuestas de Jair Bolsonaro y Fernando Haddad en esta elección en Brasil, desde el entorno de la democracia. Una nota especial que ha publicado Infobae de Argentina. Ustedes saben que es un medio al cual nosotros respetamos muchísimo y que traemos para que todos ustedes tengan la oportunidad de conocer. Bueno, hablan del margen de las tradicionales propuestas respecto a mejorar la salud y la educación. Se observan claras diferencias en las propuestas respecto a la seguridad, a la economía y a las relaciones internacionales. Por cierto, quiero pedirles que me dejen saber si les está llegando bien el audio y el video el día de hoy. Esperemos que se haya acomodado nuestra transmisión. Hemos tenido muchos baches informativos para poder llegar. Por ahí Atenaida Sánchez está con nosotros. Qué bueno, y nosotros también estamos contentos de estar contigo, Atenaida. Bienvenida a tu casa, dice Vladimir. Un abrazo desde Barcelona, España. Además, Atenaida, te cuento, desde la ciudad de mis padres. Se encuentran allá y mis hermanos que viven en esa hermosa ciudad. Por ahí Lina dice que por fin le llegó la notificación. Qué bueno que pudo llegar. Elías Prato con nosotros. Qué bueno, Elías, que estás acá. Atenaida dice, bueno, gracias por las flores que nos tiran el día de hoy. Maru Salazar con nosotros. José Silva Ramírez. Enrique Villa también nos saluda. Nos da el feliz domingo. Dice todos presentes. Y gracias, Vladimir, por mantenernos informados. Judith Carmona también con nosotros. Qué bueno que estás conectada y que puedas compartir ya un poco más tarde en Europa, pero bueno, ya estás acá. Claudia Aldunate también, Arsenia y Lina nos reportan que está bien. Y Domingo José Gómez Silva dice, Venezuela tiene una inflación del 1000%, bueno, se estima que va a llegar al 1.000.000%, según el Fondo Monetario Internacional. Cuidado y si pasa el 1.000.000%. Pero bueno, estamos hablando de Brasil. Y les comento que, por ejemplo, el caso de Fernando Haddad, y recordemos, ¿quién es Fernando Haddad? Fernando Haddad fue exministro de Educación de Lula da Silva. Fue el segundo a bordo en términos de posibilidad de correr una carrera presidencial, ahí como backup,
como respaldo a Lula da Silva. Lula da Silva finalmente no pudo. El Tribunal Supremo Electoral del Brasil dijo: hey, este señor está condenado a 12 años y un mes de prisión por hechos de corrupción, está en cárcel, pues no tiene ningún sentido, no puede ejercer una candidatura para ser el próximo presidente del Brasil. Ante tal realidad, y en la rayita para no poder hacer más nada en términos de maniobra, el Partido de los Trabajadores, que es el PT, el partido de Dilma Rousseff, de Lula da Silva y de Fernando Haddad, ha lanzado este último a correr en la contienda presidencial, montándose en el portaavión de Lula, que aún estando preso, contaba con el 40% de respaldo del pueblo brasileño. Aún siendo así, las encuestas decían definitivamente Haddad no va a capitalizar el total de la preferencia hacia Lula da Silva, y esto se ha visto porque si aunque al principio comenzó con el 6% de favoritismo, no ha pasado el 21%, se ha quedado estancado, no ha continuado creciendo, lo que sigue levantando las hipótesis de que aunque sea improbable, cuidado, y si después de las 5 de la tarde de este domingo 7 de octubre nos conseguimos con la noticia de que Jair Bolsonaro ha obtenido la victoria, la presidencia, en solo una primera vuelta, sin necesidad del balotaje. Sin embargo, hablemos de las propuestas de Fernando Haddad para que tengamos la oportunidad de conocer por lo menos la de estos dos candidatos, que son los que realmente tienen posibilidad de ir a la segunda vuelta. Bueno, Fernando Haddad ha pide convocar una Asamblea Nacional Constituyente para proponer una reforma política e institucional. También la creación de un plan nacional de reducción de homicidios con más control de armas y municiones, igualdad material y salarial, quise decir, para hombres y mujeres, aumento de la participación del Estado en la economía, y habría que poner una bandera al menos amarilla, porque hemos visto qué ocurre cuando el Estado entra en la economía, cuando el Estado trata de intenta controlar el comportamiento económico de nuestros países. También dice crear un marco regulatorio para la comunicación social electrónica y restringir la formación de grandes conglomerados de prensa. Otro ojo avisor en torno a Fernando Haddad. Me encantaría, por supuesto, que ustedes puedan conectarse con nosotros y darnos su opinión, aparte de apoyarnos compartiendo el programa. Sé que ya lo han hecho muchos, pero los que se están incorporando en este momento y que nos están viendo en vivo, les pido que nos apoyen. Van a la parte inferior izquierda de esa pantalla que tienen en su celular, en su tablet o en su computadora, y pues sencillamente le dan a share o a compartir y listo. De esa manera nos están apoyando enormemente, y además dándonos su opinión en torno a, en este caso, las propuestas de Fernando Haddad. Entonces, hablábamos de esta regulación para restringir la formación de grandes conglomerados de prensa, estatizar y fomentar la creación de empresas públicas para gestiones o para las cuestiones estratégicas del país, reforzar y aumentar la participación de la UNASUR en América Latina. Y me disculpan, estoy un poco afectado con la garganta, pero fíjense un poco cómo se va dibujando el perfil de Fernando Haddad, muy parecido a lo que ha sido Lula o lo que fue Lula durante los dos periodos, y Dilma Rousseff durante el periodo y medio, porque finalmente fue dada la vacancia en el 2016. Entonces, bueno, habla de la UNASUR, esa misma de la cual se han venido saliendo la mayoría de los países, incluyendo aquellos que tradicionalmente se hacían llamar de izquierda. Bueno, mientras tanto, Fernando Haddad habla de reforzar y aumentar la participación de la UNASUR en América Latina. También revocar por ley o por decreto presidencial la reforma constitucional del congelamiento del gasto público para el gobierno, para que no esté atado a las restricciones para poner a funcionar el país. Esta reforma constitucional determinó que el gasto público solo puede aumentar en relación al índice de inflación del año anterior y busca llegar al equilibrio fiscal en el 2021. Sigo más adelante. Revocar por ley o por decreto presidencial la última reforma laboral para que la relación de empleados y empleadores pase por el filtro del sindicato. Esta reforma se retiró del poder de los sindicatos, se reglamentó el trabajo temporario por productividad, el trabajo en el que el domicilio, y se consiguieron reducir 80% de los juicios laborales. También recuperar
El presal, y me disculpan, el presal en que la empresa Petrobras deberá participar de todos los contratos e inversiones vinculados a la industria. Recordemos que estamos hablando de las propuestas de Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, el candidato de Lula da Silva. Entonces les decía, pues estos contratos e inversiones vinculadas a la exploración de petróleo por debajo de los 7.000 metros de profundidad, el Congreso Nacional determinó por ley que Petrobras no tuviera que hacer parte de todos los contratos de exploración del petróleo del presal para posibilitar inversiones internacionales, habida cuenta que Petrobras había quedado sin recursos para invertir luego del escándalo de Lava Jato. También aumentar el sueldo mínimo por arriba de la inflación para ayudar a los que ganan menos a recuperar el poder adquisitivo y bajar los intereses y aumentar las líneas de crédito para poner a funcionar la economía. Propuestas del candidato de la izquierda brasileño Fernando Haddad, el candidato de Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, quien a pesar de que ha crecido del 6% al 21% desde que inició su carrera formal, porque informalmente ya estaba en las calles, pues ahora sí se ha estancado en el 21%, lo que, insistimos, le da una pequeña ventaja a Jair Bolsonaro para hacerse con la presidencia este mismo 7 de octubre, este mismo domingo. El próximo presidente del Brasil podría ser Jair Bolsonaro. Aún es improbable, matemáticamente es muy difícil, tiene que darse una serie de factores que lo vamos a comentar, pero más allá de la improbabilidad, hay un pequeño, digamos, una pequeña vía para poderse hacer con la primera magistratura del país. A ver, voy a incorporar saludos y comentarios. Judith Carmona dice: ¿alguien más tiene problemas? Nos está reportando problemas de transmisión desde Europa. Carlos Daniel Rivas Morales, bienvenido, nos da los buenos días. Por aquí Gelby también nos dice que el internet no está muy bien. Arsenia dice: ayer estuve viendo el video que trata sobre las economías de América Latina y sus deudas externas. ¡Qué horror! En el estado que han dejado sus países las neodictaduras socialistas del siglo XXI es realmente catastrófico. Yo no soy de extremos, pero quiero convencerme que Bolsonaro va a ser lo mejor para cambiar el rumbo económico de su país. Nos lo comenta nuestra querida Elena Madán. Mario Eugenia Hernández con nosotros. Garrison Maita también nos saluda. Bienvenido, qué un gusto para nosotros compartir contigo este espacio y bienvenido a darnos tus opiniones. También May Díaz, como siempre, apoyándonos, nos dice: me da pena con nuestros hermanos brasileños, ya que ninguno de estos dos candidatos, ofrecen la paz y el equilibrio que ellos necesitan para mejorar al país. Y fíjense que con respecto a lo que dice Mae, hemos estado leyendo con mi equipo de producción, que además quiero agradecerles públicamente porque están muy pendientes en lo que sacamos al aire. Se han convertido en verdaderas guardabarreras de la información, que sea lo más precisa posible. Parte del material que tenemos ya en guión para el día de hoy tiene que ver justamente con la debilitación del centro. ¿Qué ha pasado con el centro brasileño desde el punto de vista político? Que al fin y al cabo uno diría: oye, lo ideal es que los gobiernos fueran de centro, con políticas que respetasen la democracia y por supuesto no llegaran a los extremos que ya conocemos, tanto de la izquierda como de la derecha, pero esto no se está viendo ni viviendo en toda América. Recordemos lo que ocurrió con las elecciones en Estados Unidos, lo que ocurrió con las elecciones en México, lo que ocurrió en Colombia, lo que está ocurriendo en Brasil. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con Mae en decir: oye, que es lamentable que tengamos que irnos a los extremos que no necesariamente benefician al país. Espero, por supuesto, en función a las propuestas, que alguno de los candidatos que finalmente termine siendo electo mantenga un país y lo mejore desde el punto de vista gerencial, estadista. Pero la realidad es que cuando hay extremos, siempre esas desviaciones terminan perjudicando de una u de otra manera a los países. Elena dice: el socialismo del siglo XXI le ha hecho mucho daño al continente, mucho, y a pesar de todas las riquezas con que contamos,
Habremos de trabajar mucho, con mucha conciencia para sacudirnos y salir adelante. Gracias, Elena. Arsenia por allí dice, no, Elena, a ver qué nos va a comentar. Atenaida nos dice que la transmisión está perfecta. A ver, Elena también dice que voy a tener que, graduarme la vista, porque lo mismo que dices, Lina, que Arsenia, no me ofende, pero bueno, ustedes saben que la miopía también pega de vez en cuando. Bien, bueno, pero continuamos. Ya hemos hablado del tema de Fernando Haddad. ¿Qué opinan de las propuestas de Fernando Haddad? Las acabo de leer, las acabo de comentar. Me gustaría conocer su opinión en torno al tema y pues vamos a hablar ahora, mientras que nos van escribiendo su opinión en torno a las propuestas de Fernando Haddad, el candidato de la izquierda, del Partido de los Trabajadores. Vámonos al candidato de la derecha, Jair Bolsonaro, el que está de primero en las encuestas, y ya vamos a hablar de números, porque ha subido el viernes, dimos una cifra, pues resulta que al cierre de la emisión del día de hoy, pues al menos 3 puntos porcentuales adicionales ha ganado. Aún creemos que es muy poco para poderse hacer con el 50+1 necesario, pero habrá que ver el comportamiento justamente del centro, del voto útil, del voto nulo, de la abstención y del voto en blanco. Bueno, ¿qué nos dice Jair Bolsonaro? Propone combatir la violación sexual y la pedofilia, controlar el contenido del plan de enseñanza para evitar adoctrinamientos políticos de todo tipo de enseñanza pública. Esto sería bueno copiarlo también para otros de nuestros países. Reflotar la ley contra la corrupción de los 10 puntos propuesta por el Ministerio Público Federal. Se trata de un proyecto de ley que, impulsado por fiscales del Ministerio Público Federal junto a 2 millones de firmas, pero que cuando llegó al Congreso fue cambiado por los legisladores, perdiendo el objetivo de la lucha contra la corrupción. Por algo, en Brasil, en el Senado brasileño, 40% de los que tienen las curules están incursos en investigaciones o indagatorias por hechos de corrupción. Otro punto de Jair Bolsonaro es realizar las reformas educativas necesarias para que Brasil dirija sus esfuerzos sobre el modelo de educación de Corea del Sur. Habla ya en concreto qué modelos se podrían implementar en el Brasil. Interesante manera de llevar la campaña. Aumentar la inversión en ciencia y tecnología, abrir las fronteras de Brasil disminuyendo las barreras arancelarias y pararancelarias y propiciar nuevos acuerdos bilaterales. Recordemos que estamos hablando de las propuestas concretas del candidato Jair Bolsonaro, el que está de primero en las encuestas. ¿Qué más tenemos por acá? Fíjense que esta afirmación sobre la disminución de las barreras arancelarias nos lleva a suponer que Bolsonaro podría poner una reducción de acuerdos, me disculpan, del Mercosur para posibilitar que Brasil pueda hacer acuerdos con otros países y bloques sin depender de la aprobación de sus socios de Mercosur. También otro elemento que propone Jair Bolsonaro y luego, recuerden, estamos comentando las dos principales propuestas de los dos principales candidatos a la presidencia del Brasil. Originalmente eran 13 candidatos, ya van por 9, pero real los únicos que tienen posibilidad de ir a la segunda vuelta programada para el 28 de octubre son Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. Ya leímos las propuestas de Fernando Haddad, ahora les estamos presentando las de Jair Bolsonaro y queremos sobre todo conocer su opinión al respecto. Bueno, con el Mercosur, es una unión, hoy el Mercosur es una unión aduanera y ello pues no es posible que los socios negocien individualmente o negocian acuerdos en bloque o no negocian. Retrotraer el Mercosur a una zona de libre comercio posibilitaría la independencia de la negociación de cada país con terceros sin perder los beneficios comerciales firmados en este infrabloque. Disminuir la cantidad de ministerios, interesante. Brasil tiene 29 ministerios en la actualidad. ¿Será que el aparato burocrático brasileño de ser electo Jair Bolsonaro se logrará disminuir? Preguntas que uno se hace. Privatizar el sector de gas natural. Esto, por supuesto, contrasta de manera directa con lo que siempre ha dicho la izquierda, que todo debe ser nacionalizado, sobre todo aquello que controla los recursos naturales del país. Bueno, pues en el caso de Jair Bolsonaro dicen, no, aquí, si yo gano, la propuesta va a ser privatizar el sector de gas natural.
También garantizar la estabilidad macroeconómica buscando el equilibrio fiscal en el primer año de gobierno y el superávit fiscal en el segundo año de gestión. Igualmente privatizar, concesionar y vender activos públicos que no sean estratégicos. Fíjense qué interesante, privatizar, concesionar y vender activos públicos que no sean estratégicos o que agreguen valor para aplicar esos recursos para reducir la deuda pública y consecuentemente reducir los intereses de esa deuda y de esa forma de disponer de los recursos para las inversiones públicas. Combatir la política económica comunista, así lo ha dicho el propio Jair Bolsonaro, y socialista, a ver un poco más acá, para instrumentar el libre mercado. Repito, el cierre de las propuestas de Jair Bolsonaro: combatir la política económica comunista y socialista para instrumentar el libre mercado. Vamos a incorporar nuevos comentarios para no dejar a nadie afuera. Atenaida Sánchez nos dice: Dios nos libre de otro presidente de izquierda. Esto sería la torta para Venezuela y para ese país, por supuesto, pero el otro candidato suena mejor, pero a mí no me gusta. Arsene dice: yo voy por Bolsonaro, ojalá el pueblo vaya por ese lado para acabar con tanta corrupción y abusos en nuestros países y salgamos pronto de esos vendepatrias. Nos lo comenta nuestra queridísima Arsenia Prieto. Por ahí Carlos Daniel Rivas Morales dice: arepitas maracuchas en Colombia, ojalá que me mandes unas para acá. José Silva Ramírez dice: Haddad está equivocado en su política. Fueron las políticas del Partido de los Trabajadores que los llevó allí. Hay que hacer lo contrario, restringir el gasto público, entre ellos, por supuesto, Petrobras. Ivonne Aristigueta nos dice: Dios libre a Brasil y al continente de ese candidato de izquierda. Ya basta de tanta corrección. Elena Madán dice: bueno, las propuestas de Bolsonaro me parecen inteligentes y muy precisas. Él también se pronunció con respecto a Venezuela y fue muy claro con respecto al Foro de Sao Paulo. No quiere ningún tipo de contubernio con ellos. Ojalá le vaya bien. Y bueno, hasta el momento, Elena, y a todos los que nos acompañan en este momento, le ha ido bien al candidato, pese a haber recibido el atentado de muerte que lo mantuvo 3 semanas fuera del ruedo presidencial. Lamentándolo mucho, esas 3 semanas le imposibilitaron estar cerca de la gente, de su gente. Pues el hecho es que ha venido subiendo. Ustedes recordarán que hablamos de Datafolha, una de las grandes encuestadoras brasileñas, hablaba del 32% favoritismo, ya se está hablando del 35%. Sigue subiendo el candidato Jair Bolsonaro. Aún no le es suficiente, insisto, para ganar la primera en primera vuelta, pero sigue adelante. Ahora, a diferencia de las elecciones presidenciales realizadas en Brasil desde el regreso de la democracia, gana quien sume la mayor cantidad de votos contra el otro proyecto. Esto respondiendo a una pregunta: ¿qué modelo de país se vota en Brasil? Una nota publicada por Infobae Argentina. El doctor en física Sergio Aricó explicaba que la única forma de equilibrar una fuerte presión de un sentido, o en un sentido, es con la presión equivalente en el sentido opuesto. No se vota a favor de un candidato, o sí, pues contra la propuesta del otro candidato. Fernando Haddad obtendrá los votos de ¿quién? Contrariando con un Bolsonaro machista, racista, homofóbico, encuentra en el candidato de izquierda la única forma que Bolsonaro no llegue al poder. Jair Bolsonaro obtendrá los votos de quien, temeroso que Brasil se aproxime al modelo venezolano y el Partido de los Trabajadores retome el poder que le permitió vaciar el Estado, encuentre en el Donald Trump sin dinero la opción para evitar inclusive que el expresidente Lula da Silva no solo sea indultado, como pueda terminar como jefe de gabinete en una posible presidencia de Haddad. De hecho, las cartas están echadas. Todo indica que habrá una segunda vuelta entre la izquierda y la derecha en Brasil, pero no debemos descuidar la cantidad de votos blancos y nulos, que es lo que les he venido comentando. Si el candidato Bolsonaro crece en el voto por medio del conocido voto útil, en que un sector votaría a un candidato del centro, pero para que no gane el candidato que él no desearía nunca ver el cargo del Ejecutivo brasileño, opta por votar en quien puede ganar. Y si el voto blanco y nulo supera el 30%, es improbable, pero posible que Bolsonaro gane en la primera vuelta. Y ya les voy a hablar de esto, ya les voy a explicar en qué consiste esto. Fíjense que la BBC Mundo trae una nota
sumamente amplia que nos habla de la difícil pero posible matemática que podría llevar a Jair Bolsonaro a ganar las elecciones de Brasil en la primera vuelta. Tras el crecimiento experimentado en las encuestas durante la última semana por el candidato Jair Bolsonaro, la pregunta que todos se hacen en el Brasil sobre las elecciones presidenciales de este 2018 es si pues podrá este militar retirado ganar en la primera vuelta que se realiza, ustedes ya lo conocen, el día de hoy, domingo 7 de octubre, que por cierto las mesas electorales están abiertas desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Ahora, la pregunta es simple. O digamos, de cara a esa pregunta de si es posible que Jair Bolsonaro pueda ganar en la primera vuelta, pues la respuesta es sí se puede. Pero ¿cuáles son las probabilidades reales de que esto ocurra? Esto nos lo comenta la BBC Mundo. Es cuestión de sobre la cual los analistas no tienen una misma respuesta. Por ejemplo, la encuesta más reciente de Datafola, divulgada este jueves, estimaba que Bolsonaro tendría el 39% de los votos válidos, lo que le coloca una distancia considerable en los resultados que necesita para imponerse en primera vuelta. Ustedes lo conocen, 50% más 1. Una victoria del candidato ultraderecha de este domingo depende de una suma de factores como la intensificación a su favor del voto útil en contra de la izquierda del Partido de los Trabajadores, así como un alto número de abstenciones, votos nulos y en blanco. Es difícil, pero es posible. Una victoria del candidato de ultraderecha este domingo depende de una suma de factores como la intensificación a su favor del voto útil contra la izquierda o el izquierdista Partido de los Trabajadores. Para la científica social y antropóloga Roxana Piñeiro Machado, profesora de la Universidad Federal de Santa María, quien ha estado estudiando durante años el ascenso de la derecha conservadora en el Brasil, hay una clara tendencia a favor de Bolsonaro en las votaciones de este domingo y podría en efecto llegar a la presidencia sin necesidad de balotaje. Según su análisis, hay varios factores que explican el avance de este candidato en las encuestas, incluyendo el voto de los evangélicos, de los antifeministas y de quienes adversan al Partido de los Trabajadores. El politólogo Claudio Cousto, profesor del Departamento de Administración Pública de la Fundación Getúlio Vargas de Sao Paulo, cree que sería necesaria una confluencia muy fuerte para que la elección presidencial se defina en este domingo. Hablando del crecimiento entre los indecisos, el apoyo del 39% de los votos válidos que tiene Bolsonaro, según Datafola, es inferior al apoyo del candidato favorito por la primera vuelta de las elecciones presidenciales anteriores. Por ejemplo, en el 14, Dilma Rousseff contaba con el respaldo del 46% de los votos válidos. En el 2010, ella también encabezaba la carrera con el 50%, mientras que en la víspera de los procesos previos del 2006 y 12, Lula tenía pues un 48% de favoritismo. Por otro lado, la intención de voto de Bolsonaro muestra una tendencia creciente. El viernes, hace una semana, tenía apenas 28%. Lo retratamos acá, según Datafola, pero el martes seguía creciendo al 32% y el jueves ya iba por el 35%, lo que equivale aproximadamente al 39% de los votos válidos. Según los expertos, Bolsonaro puede haber crecido principalmente entre los indecisos y entre quienes no habían revelado por quién votarían en las encuestas anteriores, y es que les hemos comentado acá, muy probablemente lo que ocurra en el Brasil sea justo lo que ocurrió en las elecciones acá en los Estados Unidos con Donald Trump. El voto útil, aquellos que no lo querían perder, y el voto, digamos, agazapado, el voto a ocultas, pues también va a ocurrir. Muchas personas le daban ese voto vergüenza, le preguntaban por quién votaría y no decían que votarían por Donald Trump, siendo que así lo harían. De manera privada, pudiera repetirse en el caso de Jair, en este caso de Jair Bolsonaro. A ver, quiero leer todos los comentarios, pero me toca hacer una pequeña pausa porque nos hemos pasado por largo nuestro primer bloque, así que les pido que no se vayan, que al regreso incorporo nuevos comentarios y aparte de los comentarios, continuamos con este análisis sobre Brasil y luego nos vamos a Venezuela. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 761.